Hoy me veis vestida diferente porque hoy es un vídeo completamente diferente. Vamos a ver cómo una bailarina profesional ha pasado a crear su propio emprendimiento desde cero. Nombre: Martina Belloni. Profesión: bailarina, coreógrafa y preparadora física especializada en danza contemporánea y ahora emprendedora digital. Desde que empezó, más de 5.000 personas han pasado por su método y solo con la membresía ha generado más de 30.000 euros. Pero lo interesante no son los números, sino el camino. ¿Y cómo lo superaste, Martina, todos esos miedos? ¿Y cómo superaste ese síndrome del impostor? El hecho de poner precio a vuestro conocimiento, a vuestro talento, ¿esto ha sido una barrera mental para ti? La duda constante de si todo aquello era real o si solo un sueño del que podía despertar. Y han habido momentos en los que yo tenía miedo de despertarme una mañana y que me decían: no, todavía vives en Italia, todo esto no ha ocurrido. Y luego decir: no, esto está ocurriendo y lo he construido yo. Hasta que entendió algo clave, que para avanzar hay que quemar los barcos, ir a muerte y decidir. Y cuando ya has hecho la transición, la única pregunta que queda es: y ahora mismo que ya has hecho toda esa transición de artista, bailarina, a ser emprendedora, ¿lo volverías a hacer otra vez? Martina, lo siento por interrumpirte. Nada, no te preocupes. Pero ahora mismo eres emprendedora, ¿verdad? Sí, muy contenta de ser emprendedora, la verdad. Sí, muchísimo. ¿Cómo pasaste de esa transición de ser artista, de ser bailarina, a empezar tu proyecto desde cero? La verdad que creo que siempre tuve una parte mi emprendedora ahí, un poco escondida. Pasé de ser bailarina primero, luego decidí ser profesora de danza y luego me di cuenta de un vacío que había dentro del mundo de la danza y que necesitabas como ser impulsado, que era la preparación física para bailarines, y ahí fue cuando empecé a emprender de verdad, pero realmente era porque quería impactar y cambiar el mundo de la danza, y el emprendimiento vino como una consecuencia natural. Pues si te parece, me enseñas a hacer un par de pasos y te voy preguntando un poquito más. Vale. ¿Y cómo viniste aquí para ir a Madrid? Otra vez que salí de mi zona de confort, dejé Italia porque estaba como cansada y quería aprender un nuevo idioma, nuevas aventuras, y vine, no sabía hablar español. Wow. No tenía trabajo, no conocía a nadie y solo había alquilado una habitación en un piso compartido durante un mes. Luego enseguida sí que encontré también escuelas de danza, que siempre estaré agradecida porque yo no hablaba ni español. ¿Y te cogieron? Y me cogieron. Wow. Por el currículum, por la energía. Porque harías alguna prueba y dijeron: esto es una fuera de serie. No lo sé, no sé si fuera de serie, pero la verdad que creo que mi energía llegó y dijeron: te queremos aquí, y entonces me quedé en esas escuelas durante varios años. Hasta 2024 fue. Me gusta mucho tu historia porque al final estás transmitiendo tu energía. Me escribiste justo el momento indicado, el día indicado, sí. La hora indicada, es una pasada, pero quiero explicarlo porque así es como la gente puede avanzar en la vida. Totalmente. Tú me escribiste porque, ¿por dónde me viste? Yo te vi en un podcast de Media Power y me encantó tu energía, me encantó tu historia también, y además me encantó tu proyecto porque sé que das espacio a mujeres emprendedoras, y entonces yo dije que quiero hablar con ella. Lo tuve clarísimo, y además yo siempre creo en el universo, en las señales, y si hemos encajado o sea, nada, tú no vives aquí en Madrid. No. Y podías, por casualidad, pero las casualidades no existen. No existen. Y podías esta tarde encajar y todo, he dicho: pues sí, así tenía que ser. Es lo que tú dices, no es tanta casualidad, sino causalidad, ¿no? Justo. Es la causa-efecto. Tú me escribiste, yo te dije: mira, justamente pasado mañana tengo un rodaje en Madrid, tengo esta franja horaria, porque además me sale nave, me sale en 3 horas y media, y me dijiste: perfecto. Te dije: ¿podemos reservar una sala de baile ya que eres bailarina? Y me dijiste: sin problema. Es dicho y hecho, y aquí estamos. Eso es. Yo te di una oportunidad y tú la cogiste. Siempre. Yo intento, dentro de la medida de lo posible, coger todas las oportunidades, y de hecho también quería agradecer al espacio que es The Place, que es una, para mí, de las mejores escuelas de contemporáneo y moderno en Madrid, que nos ha dado el espacio para poder hacer esta entrevista. Porque ¿en qué zona de Madrid no estamos? Estamos en zona Canillejas, aquí está la escuela. Pues nada, vamos a seguir y seguimos esta entrevista. A ver, ¿cómo podemos seguir estirando? Bueno, vamos al suelo, vamos a estar más cómodas. Vale. Yo ya te he dicho que yo me he puesto de gym, yo sí, ropa de perfecto, bailarina. Perfecto. Mira, me he puesto bastante gimnasio. Vamos a hacer esto, alargamos una pierna, podemos dejar el pie suelto, no hace falta estirar ni nada. Verás la poca movilidad que yo tengo en mi cuerpo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a poner esta mano aquí con la palma que mira hacia adelante y vas a escurrir en tu pierna hasta donde puedas llegar. El otro brazo lo llevas hacia el techo
y vas bajando hasta donde puedas. Eso sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, me estás tirando aquí la ingle, que flipas. Sí, ¿no? Sí. Ahí nos quedamos unos segunditos pensando como si quisieras alargar el brazo ahí y siempre respirando, que es súper importante. Y volvemos. Ay, tengo la misión de, mientras que vamos estirando, hacerte preguntas, a ver si soy capaz. Ahora hacemos el otro, ¿no? Vale, el otro y te hago una pregunta. A ver si puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Esto has dicho así? Eso es. Y así, alargo, ¿no? Vale. bien, y bajamos y respiramos. Te quería preguntar, Martina, Sí. ¿en qué momento te diste cuenta de que querías hacer un cambio en tu vida como bailarina? Durante la pandemia. O sea, la pandemia realmente ha sido para mí un momento en el que he podido parar y reflexionar, porque yo trabajaba como profesora de danza, pero también como bailarina. Y ser bailarina significa que no tienes, o sea, que siempre estás de viaje, turné internacionales, hoy estás aquí, mañana no lo sabes. Por lo tanto, llegué durante la pandemia, al principio se me cayó el mundo encima porque dije, todo esto me ha costado mucho construirlo y aquí se ha parado el mundo, ¿qué va a pasar ahora? Pero es verdad que tuve tiempo para reflexionar, cosa que antes no tenía. Y fue cuando volví a sacar mis apuntes, todo lo que había estudiado y puesto en práctica durante estos años. Y fíjate que llevaba casi una década escribiendo lo que yo llamaba en ese momento el manual del profesor de danza. En ningún momento había pensado sacarlo al mundo, era para mí, para dar clase, para, no sé, tener como mi metodología. Y ahí, volviendo a verlo, vi un hilo conductor que no era tanto el hecho de enseñar pasos de danza, sino que era todo lo que está detrás del paso de danza, lo que necesita un bailarín, que puede ser la flexibilidad, la fuerza, la potencia, la resistencia. Entonces es como que había desarrollado una manera para poder llegar a todo esto. Y yo ya lo ponía en práctica, bueno, conmigo misma, como bailarina, y también con mis alumnas. Y me di cuenta que había este vacío dentro del mundo de la danza, es decir, los bailarines somos artistas, pero también somos atletas. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un Nadal hace su entrenamiento específico de tenis, pero detrás tiene todo entrenamiento de fuerza, etcétera. Los bailarines no. Entonces nos lesionamos un montón, enfermedades mentales, frustraciones, TCA. Bueno, un poco el mundo de la danza también se conoce por esto, ¿no? Y es una pena porque es un mundo súper bonito, es una profesión fantástica, pero no tenemos todas estas herramientas. Durante la pandemia, además, estuvimos obligados a dar clases online. Y las clases online de danza no tenía sentido. Veía a las chicas retroceder en lugar que mejorar. Sin embargo, como ellas ya estaban acostumbradas a trabajar preparación física conmigo, dije, vamos a dedicarnos en estos meses que estamos encerrados solo a esto. Y vi que en el online funcionaba y yo nunca había pensado dar clases online, o sea, nunca en la vida. Y fue así que yo ahí me di cuenta que había una posibilidad de poder ayudar a mucho más bailarines que no eran solo mis alumnas, sino que con lo online podía romper límites y llegar mucho más allá. Y entonces ahí empezó el emprendimiento, pero en realidad yo lo vi como una posibilidad de ayudar a mucho más bailarines. Claro, y además ahí hay una barrera mental, corrígeme si me equivoco, que es, tú lo has dicho, somos artistas, somos atletas. El hecho de poner precio a vuestro conocimiento, a vuestro talento, ¿esto ha sido una barrera mental para ti? Enorme. O sea, recuerdo las primeras veces que tenía que vender mis servicios, lo pasaba fatal cuando a personas me preguntaban, vale, ¿tus clases cuánto cuestan? Me parecía casi molestar a la persona en decirle mis precios, cosa que en realidad es un intercambio normal como en todo, pero yo esto no lo veía. ¿Y cómo superaste ese síndrome del impostor? A ver, te digo que en realidad la terapia me ha ayudado muchísimo y yo creo que cada persona debería ir a terapia y un emprendedor más, porque cuanto más crezca tu mentalidad, más va creciendo tu proyecto y tu emprendimiento. Entonces, en ese sentido, muchísimo. Y por otro lado, fue simplemente reconocer mis conocimientos y ver los resultados, porque llegaban, por ejemplo, recuerdo una bailarina que llegó, que tenía como un dolor en la pelvis, y llevaba meses con este problema, en 4 clases resolvimos el problema. Entonces dije, bueno, eso tiene un valor, obviamente, así, poco a poco. Porque tu metodología, Martina, ¿en qué se basa? Básicamente se basa en la ciencia del deporte. Vale. De hecho, yo siempre digo que no he inventado nada, simplemente juntado conocimientos científicos y estudios científicos de la ciencia del deporte, pero aplicado a la danza, o sea, muy específico para la danza. Por lo tanto, para hacer un ejemplo bastante básico, mis bailarines hacen sentadillas, cosa que los bailarines no saben hacer, porque tú le dices, haz una sentadilla, te hacen un plié. Bueno, la sentadilla es esto. Sí, es verdad. Entonces es como, vale, te enseño a hacer una sentadilla,
pero la sentadilla que te pido será una sentadilla en rango completo, es decir, bajas todo lo que puedas para evitar que se acorten, mantengan la flexibilidad. Si levantamos pesas, será dentro de un cierto porcentaje que necesitan para ese estímulo, etc. O sea que básicamente lo que digo, yo no he inventado nada, pero lo he adaptado muchísimo a todo el trabajo de los bailarines. Es decir, le has dado estructura. Eso es. ¿Vamos a la barra? Venga, vamos a la barra. Seguimos estirando un poquito, ¿vale? Okay. Ponemos 2 manos aquí a la barra, nos alejamos, eso es. Y aquí puedes, si quieres, ir doblando una pierna a la otra para sentir eso, como estiras la espalda, las piernas. Uy, me ha hecho crack y todo. Ya te digo que vengo acartonada de tanto viaje. Pobre. Martina, voy a aprovechar en esta posición para preguntarte algo. ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? Básicamente desde las redes sociales, publicando contenido. Es verdad que al principio tuve el típico miedo de ahora me pongo a hablar solo a bailarines, las demás personas no le va a ayudar nada, entonces estuvimos ahí, si quieres nos ponemos aquí, estuvimos ahí como, estuve un poco a quién me dirijo, a quién le hablo, puedo hablar de danza en general, etcétera, pero luego cuando decidí que tenía que ir hacia bailarines fue cuando me contactaron desde las redes la primera vez. Martina, entiendo que pasaste también, tuviste ahí una transición del B2C al B2B. ¿Sigues haciendo B2C o cómo lo tienes estructurado? Sí, bueno, empecé con B2C, es decir, que solo iba hacia bailarines y después me di cuenta de otro gran vacío. ¿Y cuál es? Básicamente, sí, los bailarines ya se han educado bastante sobre la importancia de la preparación física, pero es que no hay preparadores físicos. Entonces, es verdad que mis servicios son online, por lo tanto pueden ayudar a muchos bailarines, pero no a todo el mundo, evidentemente. Entonces, lo que dije es que tengo que preparar a otros profesores o profesionales de la danza a que aprendan a hacer lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, fue allí que me dirigí al B2B. ¿Y qué miedos tuviste? Un poco prostituir el talento y el arte dentro de las redes sociales, porque básicamente es como, uy, las redes sociales son muy comerciales, yo que siempre me he dedicado al teatro, uy, la gente cómo me va a ver, cómo me van a juzgar, sobre todo todos los bailarines o coreógrafos con los que he trabajado hasta ahora. Entonces esto me frenaba un poco y luego por otro lado me frenaba el quién soy yo para poder ayudar a otros profesionales, de verdad, o sea, no paraba de decir quién soy yo, no sé lo suficiente, no sé lo suficientemente preparada, bueno, típico de síndrome de la impostora total. ¿Y cómo lo superaste, Martina, todos esos miedos? Haciendo. Básicamente la acción es lo que te lleva a superar estos miedos, porque vas ampliando tu zona de confort y lo que te decía un poco antes, los resultados, porque los resultados luego no llegaron solo con los bailarines, sino también con profesores de danza, y esto se abrió que también ahora tengo entrenadores de gimnasia rítmica, entrenadores de patinaje sobre hielo, por ejemplo, y personas que han ido conociendo mi trabajo y que lo han visto reflejado en sí mismo como bailarines o atletas y luego en sus alumnos, o que incluso han encontrado trabajo, personas que le hubiera gustado dedicarse a esto pero no tenían el valor y con estas herramientas a día de hoy están haciendo este trabajo. ¿Con cuántos alumnos cuentas a día de hoy? Por el método han pasado unos 5.000 personas. 5.000 entre bailarines y profesores. ¿Desde sí. qué año? Yo siempre digo que como juego empecé en 2020 con la pandemia, pero autónoma me hice a finales de 2021 y ahí estuve siempre compaginando el trabajo por cuenta ajena con las otras escuelas de danza y también con mi proyecto. Y fue en julio 2024 que tuve el valor de decir hasta aquí. Ahora voy al 100% con lo mío, con mi emprendimiento. ¿Y has notado un punto de inflexión antes y un después, desde que tú has dicho hasta aquí, ahora voy a muerte? Sí, totalmente. O sea, lo he visto primero en mi manera de enfrentarme, obviamente, al emprendimiento. A ver, es que cuando no tienes plan B, sí o sí te tiene que funcionar. Sí, siempre lo digo, hay que ir a muerte, hay que quemar los barcos, o sea, no hay plan B. Eso es. También en mi calidad de vida, porque evidentemente compaginar las dos cosas es muy duro y han habido momentos en los que yo tenía miedo de despertarme una mañana y que me decían, no, todavía vives en Italia, todo esto no ha ocurrido. Y luego decir, no,
esto está ocurriendo y lo he construido yo. Es decir, estás como viviendo una especie de sueño. Sí. Eso es muy bonito. Sí. Eso es muy bonito porque es la sensación de me tengo que pellizcar porque lo que estoy viviendo a lo mejor no sé si es real o me voy a despertar un día y va a ser todo mentira, ¿no? Eso es. Martina, pues ¿te parece si nos enseñas un poquito cómo lo tienes estructurado toda tu formación online? Claro. Para que así la gente también pueda verlo. Por supuesto. Ahora mismo, ¿cómo accedes normalmente? ¿Desde el ordenador, desde el móvil? Sí, en ambos, porque se puede acceder tanto desde el navegador o si no también desde la app. Muy bien. Sí, así es cómodo y los alumnos lo pueden hacer súper cómodo en cualquier lado, en cualquier momento. ¿Y cómo aprendiste a hacer todo esto? Porque al final es empaquetar todo tu conocimiento y toda tu información en un infoproducto. Sí, muchas horas, o sea, pensar, no dormir la noche, o sea, acostarte y estar ahí, vale, pero esto cómo lo hago, pero esto cómo lo conecto, pero cómo hago para que sea lo más fácil y más intuitivo. A día de hoy, ¿qué es lo que consideras que ha marcado la diferencia en tu cambio de mentalidad? Creo que ha sido pasar del B2C al B2B, porque es lo que te he dicho, o sea, ha sido un descubrimiento ver que primero había un vacío, luego había otro y darme cuenta que he llegado a un punto en el que yo he dicho, tengo unas herramientas brutales que es el online y estoy haciendo algo que realmente está cambiando la danza, pero si voy solo hacia bailarines, el cambio va a ser muy pequeño. Pero si yo voy hacia profesionales que aprenden mi metodología, el Conscious Dance Training Method, y lo aplican a sus alumnos, esto se transforma en una bola de nieve enorme. Entonces fue cuando decidí realmente impactar el mundo. ¿Y has notado mucho la cantidad de horas que trabajas? ¿Trabajas más, trabajas menos horas comparación cuando eras bailarina, que estabas físicamente? Yo te diría menos. O sea, no sé decirte si es menos, pero es como que lo puedo organizar mejor. Por lo tanto, hay días que si quiero hacer otras cosas no me dedico a mi trabajo, a mi emprendimiento, mientras que antes yo estaba dando clase hasta las 10 de la noche, hasta que, ya sabes, en Madrid es una hora para todo, hasta que llegues en tu casa son las 11, o sea, es una calidad de vida completamente distinta. Ahora, Martina, te voy a proponer un reto. Vale. Mientras que me respondes a esta pregunta, a ver si me puedes hacer algún paso de estos que tú sabes, que seguro que lo haces estupendamente. Yo no te puedo seguir el ritmo porque a lo mejor me lesiono aquí, pero yo te quiero preguntar para que inspire a toda aquella persona que tiene miedo de poner precio a su talento, de considerarse que es un impostor por el hecho de vender un servicio o un producto del conocimiento que tiene. Un consejo a todas aquellas personas que no se atreven a dar el paso a emprender. Mientras hago el paso, sí, ¿verdad? Sí, el paso, es un reto. Yo le diría a estas personas que por lo menos que lo intenten, porque realmente es cuando lo intentas que vas buscando todas las soluciones posibles para poder encontrar la manera de seguir. Y sobre todo es que cuando empiezas es cuando te equivocas y cuanto antes te equivoques mejor, porque es ahí que vas a encontrar la mejor solución para ti. ¿He superado el reto? Has superado el reto, vamos, me he quedado como diciendo, yo no sé si ha cogido todos los planos, pero no, súper bien. Chapó, se nota que eres una bailarina, vamos, como la copa un pino. Y ahora mismo que ya has hecho toda esa transición de artista, bailarina, a ser emprendedora, ¿lo volverías a hacer otra vez? 1000 veces más, sin dudas. ¿Y cómo se llama tu método? ¿Has dicho? ¿Lo has dejado así Sí, pasar por así. encima? Conscious Dance Training Method. Pues todo el mundo a seguir a Martina. Voy a dejar sus redes sociales por aquí abajo, voy a dejar también tu método y te deseo muchísima suerte, Martina, en este largo y sobre todo apasionante camino del emprendimiento. Muchísimas gracias. Y con esta historia quiero inspirarte y quiero demostrarte a través de personas reales, como es el caso de Martina, que el talento no basta si no se estructura bien, que el arte también necesita ciencia y que vivir de lo que amas no debe doler. De bailarina creadora de su propio método, de sobrevivir en el sector a diseñar una carrera sostenible, porque cuando entiendes el valor de tu conocimiento, deja de darte miedo cobrar por él. Y entonces sucede la magia, porque entonces es cuando das el siguiente paso.